Tamara, buenos días, ¿me escucha? Nelson, buenos días, ¿me escuchan? Fuerte y claro, preciso, Qué bueno, preciso. qué bueno. Tamara, bueno, ¿cómo viste? ¿Escuchaste las entrevistas? ¿Lo escuchaste a Sí, sí, Isa? sí, la estaba escuchando, ¿Qué te sí, sí. pareció Isa? ¿Y Vamos con Isa, ¿qué te pareció Isa? Bueno, mi abrazo solidario a Leonidas Diza también, mira, lo que contaba de la cámara de reconocimiento facial en estas alturas, no Terrible, sé si ¿no? pensaste que a la final termina siendo un mecanismo no solamente de vigilancia, sino quizás también de seguridad. Y bueno, creo que todo el país ha estado como pendiente de saber qué dice Isa y a quién, básicamente, quién apoyan en este proceso. Creo que Claro. Isa ha sido bastante claro en dejar inclusive libre con las críticas de las confrontaciones necesarias en esta situación, pero que las personas terminen decidiendo también de forma autónoma el voto el 20 de agosto sobre el binomio y también obviamente las candidaturas a la Asamblea Nacional, ¿no? ¿Y qué te pareció Franco? El candidato, el nuevecito, el bebé. Me Porque gustó no, tu pregunta. yo no sabía, pero yo ya tenía el presentimiento de que era nuevo, porque Sí, tu pregunta de qué hace un hombre joven arriesgando un es que es poco la verdad, vida, hombre y ¿no? mujer, La ¿no? vida. Sí, la vida corriendo haciendo política en un país, en la coyuntura, en las circunstancias en las que estamos, pero creo que él fue bastante claro también creo yo, en reflejar y en decir este sentimiento que muchas personas que toman la decisión arriesgada muchas veces, porque significa no solamente arriesgar la persona, sino tu reputación personal, la familia, en poder de candidato o candidata a disputar esta arena política en esta situación súper compleja, complicada, Nelson. Mi admiración y respeto a él y a todas las personas, candidatas y candidatos que deciden dar este paso, porque no es una situación fácil en la coyuntura, en el contexto del Ecuador de hoy en día, ¿no? Entonces, creo que caras nuevas, energía nueva, posturas nuevas, lúcidas además, joven, preparado y con este compromiso de haber vivido fuera del país y saber y reconocer que la opción es o abandonarlo todo o tener un poco de responsabilidad, demostrar ese amor que muchas personas sentimos y tenemos por el país y aceptar una candidatura. Creo que requiere de mucha madurez, valentía y sabiduría, ¿no? Así es, quiero mandar un saludo para Abraham Ceballos, que está en sintonía a esta hora de la mañana. Vamos con temas de coyuntura, Tamara, porque sí han pasado cosas sumamente fuertes, desde los crímenes con el alcalde de Manta hasta yo no sé si decir huida, creo que es una palabra muy fuerte, pero sí una decisión muy dura por parte de Anderson y de la esposa de salir del país huyendo, sí, de la inseguridad. Sí, vamos a usar esa palabra. Huyendo de la inseguridad y culpando de manera directa a Guillermo Lazo. Me causa curiosidad porque tú no encuentras ahí, por ejemplo, a un Fito que es muy nombrado. Dice en términos generales, es una retaliación de sus investigaciones, pero a Guillermo Lazo lo ponen con nombre y apellido. Tamara. Y lo responsabilizan además en el Claro. comunicado de la posta, lo responsabilizan. Yo estaba escuchando también a Luis Eduardo Blanco, quien, por cierto, públicamente, y aquí también aprovecho el espacio para enviarle toda mi solidaridad y afecto, más allá de las diferencias y de las posturas que podamos tener. Creo que nadie debe atravesar por ese miedo, por esa angustia y Debe por ser horrible. esas amenazas que la posta está atravesando estos momentos, presidida, liderada por Luis Eduardo Vivanco y también por Anderson Boscan y Mónica Velázquez, quienes tuvieron que abandonar el país. Esto no lo habíamos vivido y no lo habíamos visto antes. Nunca. Nunca. Yo estoy muy preocupada, Nelson, y lo decía y lo he dicho y lo compartió con amistades, porque hemos visto estos asesinatos a candidatos, a políticos, a activistas, además, y ahora hemos vivido el asesinato a una autoridad de el segundo puerto más principal, o sea, de una ciudad grande, importante económicamente, un puerto como lo es Manta, y como fue el asesinato de Agustín Intriago, y con él también el asesinato de la joven deportista. Ajá. ¿Y qué nos falta? ¿Qué nos queda para que estas amenazas, estos asesinatos sigan incrementando y lleguen a otras profesiones y otras áreas? Y a mí me espeluzna, obviamente, por mis afectos, por mis amistades, y lo estamos viendo en lo que ha vivido la posta, dejar el país al exilio por obligación, no, dejar el país por per se, así sea por opción, es duro, requiere también de mucha valentía, pero tener que salir bajo unas circunstancias obligadas
casi que por salvar la vida y el temor que todo eso conlleva y todo el impacto además emocional, afectivo para toda su familia, porque no es que te vas, te despides y mantienes el contacto, sino que inclusive por cuestiones de seguridad, lo hemos visto también con Carol Noroña y con los No otros sabemos dónde están. periodistas no sabemos dónde están. Claro, no Entonces, lo van a por decir. cuestiones de seguridad tienen que básicamente esconderse y es muy difícil además después de haber sido unos rostros, unas caras, unas voces contundentes diciendo cosas que yo confronto y que estoy totalmente de acuerdo, especialmente por parte de Anderson Boscan. Y nos guste o no, ellos tienen derecho y tienen el derecho a vivir una vida libres de violencias. Por ahí también he escuchado, he leído sí, referencias a que básicamente bien hecho, ¿no? Claro. Y bien hecho Sí, y mucha ahora gente asume dijo las eso. consecuencias de lo que hiciste. Y eso es ser inhumano, eso es ser inhumano porque creo que no podemos desearle el mal a nadie. Lo que sí yo creo es que es bastante irónico que quienes estuvieron reclamando que no existía libertad de expresión en un periodo de 10 años, que yo hablaba esta semana en Twitter de estabilidad, no de perfección, de estabilidad en muchos Ah, aspectos, claro, de hecho, de que dio haya existido 10 estabilidad. años ya era bastante. Claro, y Sí. de 10 años de estabilidad, no de perfección ni de maravillas, pero sí de avances. La libertad de expresión estaba ahí justamente liderada por personas que ni siquiera se hacían responsables de las denuncias y del odio y de la verborrea que muchas veces lanzaban también y se siguen lanzando desde cloacas y desde medios digitales que tienen que hacerte responsable. Entonces, también son promotores de un odio y al mismo tiempo están recibiendo un odio que no tienen por qué recibirlo, pero al mismo tiempo tienes que ser responsable. Pero no tiene nada que ver esto con que Anderson Boscan haya respaldado abiertamente, de forma infame, al que es ahora presidente de la República, el banquero inepto e incapaz, Guillermo Lazo, y que termina siendo víctima del mismo poder al que él promovió. No sé si es que son leyes de la vida, ironías de la vida, pero sí nos demuestran además que los apoyos tienen que darse por principios, tienen que darse con la verdad por delante, tienen que darse además no estos apoyos a ciegas, sino siempre críticos, tener un apoyo sí, pero creo yo con un enfrentamiento respetuoso y sobre todo desde la prensa responsable, responsable en lo que se dice, en lo que se comparte y de lo que se acusa, porque no podemos ir diciendo a la ligera cosas ridículas o inclusive por tratar de defender los intereses políticos, después hacerte loco nomás. Ujú. Pero lo que pasó con la posta, lo que ha pasado con la posta, no lo hemos visto además, porque son víctimas no solamente de amenazas del crimen organizado, sino también del mismo gobierno, sea por su desidia, su descuido, o sea, inclusive por su inacción e inclusive por tener involucramientos de personas cercanas del banquero o presidente con la muerte de Cherres, de la que no hablamos, pero sí tenemos que hablar. Claro, sí, a veces como que se olvida. No, totalmente de acuerdo. Creo que nunca vamos a estar a favor de este tipo de cosas, de amenazas. Yo siempre he mencionado y dicho que es preferible 1000 veces que te lo digan en la cara, que te confronten, que te digan lo que sea, que te saquen en una sabatina. Hubiésemos tenido confrontamientos semanales entre la Posta y Correa si Correa fuera presidente ahora y la Posta existiera, porque la Posta irónicamente nace luego de que se va Rafael Correa. Rafael Correa se va y empieza en el 2017 más o menos. Pero sí, de un show, de una molestia, de hecho Vivanco pasó momentos difíciles, pero que no pasaban de eso, Tamara. Pasaban, a ver, era difícil, era turro, porque Vivanco tenía que estar yendo a la Supercon a defenderse, pero no pasaban de un show, que no se malentienda, de un show, porque incluso Luis Eduardo hasta disfrutaba, por decirlo, de alguna manera, cuando sacaba sus letreros y mencionaba su disgusto. Y lo digo porque ellos lo han dicho, o sea, ellos decían, aquí vamos a darle guerra y vamos a pelear por la libertad de expresión. Y eso está bien, pero eso, a lo que hoy vive Anderson y lo que también está viviendo Luis Eduardo, no tiene comparación, pero con absolutamente nada. Creo yo que en la intimidad deben estar deseando 1000 veces estar en la Supercon peleando, generando rating, que hoy estar huidos, Tamara, porque huidos no porque son culpables, huidos por lo horrible que es Para salvar la vida. para salvarse la vida. Porque Tamara, según lo que nos contaban, tú creo que viste la entrevista de Luis Eduardo, nos puedes decir un poquito más.
tenían datos certeros de grupos armados que llegaron a Ecuador solo para matar a Boscan. Sí, yo les invito, aprovecho el espacio, no es porque sea la plataforma, pero... No, está en primera plana, creo, ¿no? Sí, en los irreverentes de anoche, en primera plana, pueden encontrar el programa que hicieron con Luis Eduardo y también con este señor de Fundamedios, que yo puedo ser muy crítica a Fundamedios porque, claro, visibiliza ciertos casos y otros no. Entonces, sí, bueno, por ahí sí. también hay una incoherencia, pero bueno, está al menos ahí también Fundamedios apoyando esta denuncia a nivel internacional y obviamente Tamara, el testimonio... te puedo interrumpir un poquito. Claro, claro. Justamente hablando de Fundamedios, es irónico y es verdad. A nosotros nos han llegado notificaciones de que nos están denunciando porque hacemos noticias falsas. Y es porque hacemos titulares que van de acuerdo a mi programa, que es, por ejemplo, que lo termino exagerando un poco, por decirte, si Paco Moncayo dijo en un momento, sí, la verdad es que no hay política pública, y hay que reconocer que antes sí. Yo te ponía en el titular, Paco Moncayo reconoce que con Correa estábamos mejor. Porque es así, porque es parte de mi juego, de mi jerga, de mi programa. Pero hemos recibido, de parte de Fundamedios, denuncias que han bajado los videos porque para ellos, que son una especie de rector autodenominado del mejor periodismo, nosotros somos mentirosos. Solamente quería dejar eso. Tamara, sigue. El señor Ricaurte, más allá de sus infamias y sus incoherencias y sus violencias, no nos olvidemos que el señor Ricaurte es un hombre violento y tuvo inclusive unos actos infames de cobardía de empujar a un señor de la tercera edad que se hizo viral y ya nos olvidamos. Pero claro, él preside con todo apoyo económico, financiero y político también Fundamedios, que muchas veces no sirve para nada, sino para atacar a las personas, y otras veces sí sirve al menos para dar visibilidad. Entonces, yo me mantengo que el señor Ricaurte es infame porque no debería pintarse de un solo color y apoyar lo que le conviene, lo que le da dinero, porque el señor Ricaurte obviamente tiene financiamiento para hacer el trabajo, sino tener un poquito de coherencia y consistencia en la defensa de la libertad de expresión de todos los medios digitales o de todos los periodistas, no solamente de sus panas o de quien le conviene para dar los reportes del financiamiento que recibe. Entonces, más allá de que nos guste o no nos guste, Fundamedios hace estas alertas que creo que son necesarias y sirven, claro, sobre todo cuando tenemos casos tan complejos y complicados como los que está viviendo la Posta, pero creo que es legítimo, Nelson, enfrentar, confrontar y criticar, y ser críticos y críticas continuamente con el poder. Si algo que yo veo de coherencia en la Posta, más allá de que les guste o no les guste a las personas que nos escuchan, es que confrontan al poder, quien sea ese poder. Y abiertamente también se han posicionado con su línea política, que también es legítimo que Luis Eduardo, que Anderson, o que Mónica, o que Doménica, o que quien sea, decidan posicionar sus posturas políticas, llegan a su periodismo desde esa postura política, con todo el respeto, obviamente, con la responsabilidad ulterior que significa dar noticias, dar información, con la contrastación del caso, y también se han enfocado muchas veces a atacar a personas y a difamar a personas sin tanto sustento, pero también es verdad que dedicaron cuerpo, vida y trabajo para sacar toda esta infamia del Gran Padrino y de otras investigaciones que les ha llevado a la situación en la que están y que no deberían estar en la situación en la que están por hacer su trabajo. Yo creo que este enfrentamiento, esta confrontación es necesaria con una prensa que tiene que aprender a ser responsable, que tiene que aprender a ser plural, que tiene que además aprender a contrastar y a compartir información y no pasquines y no mensajes de odio. Y creo yo que la Posta muchas veces ha caído en esos mensajes de odio. No nos olvidemos, hablando de Leonidas Díaz, lo que pasó con él y los dardos, claro, y todos estos mensajes, digamos, de racismo, de odio, de desagrado, que tú puedes tenerlos, tú puedes sentirlos, pero creo que transmitirlos con este poder que tiene la comunicación y sabiendo que eres responsable, creo yo que está bien estar en contra de ello. Por ejemplo, acabo de hablar de Ricaurte, creo yo que está bien confrontar. Lo que yo no puedo decir es que es un corrupto, es que es un ladrón, es que cualquier cosa que se me ocurre porque el personaje me cae mal.
Lo que sí es verdad es que él estuvo involucrado, Ricaurte, en un golpe y en una violencia hacia un señor que se fueron a juicio y todo el país lo sabe. Lo que sí es cierto es que Fundamedios un día se hace, solidariza y hace su trabajo y con otros medios no lo hace. Con otros medios estigmatizan, aquí a ti te estigmatizaron como correísta, a Hoja de Ruta estigmatizaron como correísta, a La Calle como correísta, y ahí sí se lavan las manos. Entonces yo creo que ahí está la falta de responsabilidad, de consecuencia con tu trabajo y con el poder que tú y yo y muchas personas detrás de medios tenemos por tener el micrófono y por tener la cámara. Entonces todo lo que decimos, todo lo que hablamos, todo lo que compartimos, tiene o no una consecuencia que tenemos que ser responsables y tiene un mensaje. Y un mensaje muchas veces de estos medios es de odio, de rechazo y de atacar la honra de muchas personas que obviamente terminan ahí en los juicios. Y sí, la crítica debe existir, la crítica debe continuar, debe estar constantemente. Lo que no pueden los periodistas es tener que abandonar su vida el país por ser críticos, por investigar y por enfrentarse al poder, cualquiera que este sea de la Revolución Ciudadana, sea de Guillermo Lazo, sea de quien sea. La prensa tiene un rol de crítica constante y no con responsabilidad, y no por eso tienen que sus vidas tienen que ser amenazadas y destruidas, porque salir al exilio termina destruyendo la vida de dos periodistas. Tu vida, tus hijos, porque me imagino que salieron con sus hijos, no tengo la información, pero sí, donde estén nuestra solidaridad. Es preocupante porque el gobierno actual, y lo escuchaba y lo leía a Vivanco, era que ni siquiera después de las 24 horas que han pasado más, ha existido un solo pronunciamiento del gobierno. Es decir, si alguien está riéndose en este momento, es el gobierno nacional, el gobierno de Lazo, que sí, debe haber que hayan recapacitado. Yo creo que sí, en algún punto, y esto nos debe llevar al aprendizaje de que no debemos anteponer nuestras pasiones por sobre ningún candidato, ningún personaje. O sea, de aquí a mañana se va Lazo y yo no voy a salir a brincar afuera de mi casa o voy a hacer un video. No lo voy a hacer porque lo que más queremos es que se vaya. Y así es esto de la ruleta. Entonces sí, totalmente de acuerdo. Creo que hasta Correa le respondió a Boscán y le dijo que cómo da vueltas la vida y todo esto, y que lamentablemente esto en su gobierno nunca pasó. Y aunque duela reconocerles a ellos, es cierto, Tamara, en la época de Correa esto nunca pasó. Sí, o sea, lo que veíamos eran estas denuncias legales, que está bien, porque además, si agarras la Constitución, las normas y las leyes, tú tienes el derecho a defender tu honra. Si alguien viene y te dice corrupto y ladrón sin pruebas, tú tienes todo el derecho a defenderte y la otra persona de defenderse de esa acusación. Entonces, creo que de verdad al periodismo ecuatoriano le falta muchísimo en capacidad, en responsabilidad, en comprender el rol y el poder que tienes de informar con contrastación, con pluralidad, con diversidad, pero no ser bandera política de un candidato o de otro, porque también hay las pasiones por el otro lado que también se llevan muchas violencias, claro, muchas irracionalidades, muchas feligresías que también hacen daño a la otra parte. Y por eso creo yo que también terminamos en esta división de odios, en esta polarización de odios, donde eres o no eres, y si eres, estás en contra del otro, y si estás en contra del otro, pues tienes que erradicarte. Esta palabra de erradicar al otro, a tu contrincante, nos ha hecho mucho daño, y creo yo que nos mantiene y nos ha llevado a la situación en la que estamos como país. Entonces, es imperante tener desacuerdos, es humano tener tu punto de vista y defenderlo con pasión, con argumentos. Lo que tú no puedes es pretender erradicar a la otra persona y básicamente eliminarla por la forma como piensa, es y existe. Entonces, creo yo que estos debates de enfrentamientos y confrontamientos que es necesario que la sociedad tenga, tiene que darse también con madurez. Pero yo creo que el país todavía no está listo para esto, y lo estamos viendo, lo hemos vivido y lo sabemos. Voy a hacer una apreciación que ahorita me pasa. Cuando Correa estaba, la molestia era que Correa, la Supercon era como este organismo que te vigilaba y te decía, esto hiciste mal, tienes que hacer bien. Y se acuerda usted, Tamara, de las cadenas de, por ejemplo, Alfonso Espinosa decía, vamos a una cadena, y la cadena era respondiéndole a Alfonso Espinosa, y Alfonso Espinosa regresaba con una cara así. Y ¿sabes qué? Me da curiosidad. Continuamos con la información. Sí, y rechazaban, porque era un insulto, era un insulto. ¿Y sabes qué me causa curiosidad?
Fundamedios está haciendo eso. Fundamedios está haciendo lo que hacía Correa con la Supercom, porque nos está a través de redes sociales diciendo que somos falsos, mentirosos, inapropiados, y luego te pone que lo que debería pasar o la corrección que debería haber. Están haciendo, sí, y te bajan el video y te reclaman y te sale, hemos recibido la reclamación de un auditor calificado por Facebook y que tiene autoridad sobre el contenido que subimos. Sí, a ver, lo criticaron tanto a Correa que hoy se lamen por hacer lo que hacía Correa. Y deberían hacer lo contrario. O sea, se supone, el Ecuador, ¿no? El Ecuador en esta situación coyuntural, inclusive política, tenemos que hablar qué significa la libertad de expresión. Yo defiendo, y en una conversación que tuve con Luis Eduardo, a quien le agradezco también mucho, porque obviamente tenemos nuestras diferencias, pero me hizo comprender muchas cosas, Nelson, y es este derecho a poder expresarte, a poder pensar como piensas, y también esta capacidad de no estigmatizar y categorizar, de los absolutismos completos y concretos, ¿no? Y me ha llevado también como inclusive, bueno, yo soy pasional, no sé si bajar mis pasiones, pero sí a comprenderlas y de verdad a administrarlas de una forma responsable, porque yo no puedo salir en los espacios insultando, agrediendo, sí, digo a los hombres que son cobardes cuando son cobardes, a los misógenos cuando tienen actos misógenos, porque hay que definirlo, a esas violencias, porque son parte de mis luchas, hay que definirlas, pero creo yo que tenemos el derecho de expresarnos, pero otra vez, lo que no podemos hacer es expresar mensajes de odio que lleven o que llamen o que inciten a odiar y a erradicar a las otras personas. Y en la misma crítica yo hago a muchas feministas, a muchas activistas que están ahí constantemente en las redes lanzando un odio desde quizás un proceso muchas veces de dolor, de amargura, porque hay muchas que se van en contra de mí por mis afectos, por mis feminismos, mis espacios, con amargura y con odio. Y claro, y llaman a incitar eso cuando yo veo que ellas tienen el derecho de pensar como piensan y yo pensar como pienso. Y no pienso cambiarles ni imponerlas, lo mismo espero yo que no me agredan, pero Claro. si me agreden van a tener una respuesta a mí porque no pueden tratar de sentirse superiores y erradicar inclusive al opuesto, maltratándolo, insultándolo, vilipendiando, porque es caer en lo mismo que las mujeres y ellas mismas y yo sufrimos todos los días, que es las violencias de todas formas y en todas partes. Entonces, si vamos a tratar de construir una sociedad, tenemos que ser responsables en cómo lo hacemos y cómo defendemos nuestras pasiones, cómo comunicamos. Podemos usar la ironía, podemos comunicar, inclusive confrontar, pero lo que no podemos hacer es llamar a la gente a odiar y erradicar a un hombre machista, violento, misógeno y básicamente pedirle que deje de existir y de vivir. Lo que yo pido es que se reconozca y que ojalá tenga educación y reflexión. A un femicida, lo que yo espero es que todo el peso de la ley le caiga y que sirva ese ejemplo para que los hombres femicidas se den cuenta que no pueden ir asesinando a mujeres sin que no pase nada. Entonces, creo que hay mucha discusión todavía, mucha madurez, mucha necesidad de definir, de comprender y sobre todo, Nelson, de hacernos responsables y de, otra vez, yo siempre digo, ejercer este derecho humano a la imperfección, a equivocarnos, a cometer errores y a poder rectificarlos. Yo he pedido disculpas aquí muchas veces y no me rompo y no tengo ningún problema en hacerlo porque no soy perfecta, soy humana como todas y todos. Y la prensa es imperfecta y es humana y está bien errar. Lo más importante y lo más valiente es reconocer esos errores. Y tenemos a Fundamedios actuando, yo siempre digo, con la envidia que tienen a Rafael Correa porque viven y sobreviven por él y para él, la omnipresencia de Rafael Correa, terminan haciendo lo mismo que criticaron, como muchas feministas, como muchos políticos, como muchos correístas, como muchos lacistas, como muchas personas. Aprendamos a rectificar y a no caer en lo que estamos luchando y lo que queremos erradicar, que son, desde mis luchas, las violencias, los mensajes de odio, las agresiones, y sí, a defender la libertad de expresión con la responsabilidad que significa defender lo que estás diciendo, Claro. y más aún si eres periodista, lo que estás informando y de lo que estás acusando y de
las denuncias que estás haciendo. Y lo de Alondra nunca lo vimos, ¿ah? Porque Alondra vivió también esta semana agresiones y eso tampoco se ve. No sé si estoy equivocado por parte de estas páginas que buscan luchar por los periodistas. Cuando hubo este ataque de que la mandaban, a Alondra la siguen mandando a la casa a Cuba de tiempos inmemoriales, pero casualmente tuvo mayor repercusión porque Alondra se calienta y le dice, pues, porque le dice, váyase al paraíso de Cuba, y Alondra le dice, bueno, ¿y qué? ¿Tú vives acá en un paraíso? Respóndeme si vives en un paraíso. Y definitivamente no. ¿Qué piensas de eso? Bueno, mi solidaridad con Alondra, ya sabe que la respeto sobre todo por su identidad y su nacionalidad. Ella no tiene que estar atravesando lo que atraviesa, porque las violencias que caen hacia Alondra también me dan a mí, Nelson, Claro. todos los días, todo el tiempo, inclusive por mis identidades, las violencias son inclusive más virulentas. Y claro, yo puedo solidarizarme con Alondra. ¿Quién se solidariza conmigo? ¿Quién se solidariza con todas las mujeres que estamos detrás de micrófonos, de cámaras, posicionando, defendiendo también nuestras posturas, nuestras narrativas, nuestros ideales, nuestras luchas? Eh, yo creo que ahí también dentro de todos los... sí, las profesiones, en este caso el periodismo, son selectivos. Obviamente Fundamedios va y se solidariza con la Posta me acuerdo también con Silrat Translaviña, que después de estas agresiones horrendas que ella tuvo como periodista de forma irresponsable, se solidarizan con ella, más no con Alondra, porque Alondra tiene una cercanía, tiene unas posturas políticas diferentes a las que le Diferentes, así conviene y es. las que defiende Fundamedios, y eso no está bien. O al menos tengan un poquito de sangre en la cara y devenguen ese dinero que recibe Fundamedios defendiendo la democracia con los indicadores que tienen que reportar después en sus informes, pero no traten de hacerse dueños de la verdad y del periodismo en el Ecuador, porque no lo son, porque habrá Alondras y hay muchas otras periodistas mujeres y muchas otras comunicadoras como yo no soy periodista, pero sí estoy haciendo comunicación, que estamos viviendo estas violencias continuamente y bueno, créeme que cada una tiene la forma de responder, de procesarlas, de mirar si es que te afectan o no te afectan. Yo a la final cierro mi teléfono, cierro mis redes y mi realidad es absolutamente otra que nadie conoce y no van a conocer. Entonces, no me interesa a mí tratar de victimizarme o exponerme, pero creo yo que muchas veces es necesario visibilizar estas violencias como lo ha hecho Alondra, porque llega un momento en que lo único que recibes son violencias y tienes que visibilizarlo como un acto también de lucha, de reclamo y sobre todo de denuncia de que no podemos, mujeres, que estamos detrás de cámaras o que estamos produciendo contenido, o mujeres periodistas, no podemos normalizar que te acosen y te agredan así continuamente y en la cantidad de agresiones, digamos, de ataques, porque terminan siendo ataques que Alondra recibe continuamente. Conmigo son picos, a veces depende de lo que digo, lo que pasa, y además ves que las granjas de trolls vienen por ahí defendiendo a la fiscal, por ahí vienen defendiendo a Villavicencio, por ahí vienen, no sé, defendiendo el machismo. Entonces tú puedes reconocer eso, pero otra cosa es este ataque que Alondra recibe todos los días, básicamente exigiendo que la saquen de un país que ya es de ella y que le pertenece a ella y que ella pertenece al país. Entonces es irrisorio, pero lastimosamente es la realidad que vivimos en un país lleno de violencia, de odio, y lo vemos inclusive fuera de las redes, Nelson. Así es. Bueno, así está la cosa. Tamara, muchísimas gracias siempre por estar con nosotros y pues nos vemos el próximo jueves. Tus palabras para despedirnos. Un abrazo, Nelson. Fuerza a las personas que tienen que salir a la calle todo el tiempo. Mi solidaridad con Esmeraldas, con Manabí, con Guayaquil, con las mujeres de estas provincias que tienen que enfrentarse a las violencias que creo yo que no podríamos describir nunca en un relato, porque las están viviendo todos los días a través de sus familias, de sus hijas, de sus hijos, de las calles donde habitan, y no podemos ignorar lo que está pasando en el país, a cuidarse mucho, a informarse con mucha responsabilidad y creo yo alimentar un poco el intelecto para comprender cómo estamos y qué es lo que tiene que pasar el 20 de agosto, y ya veremos la próxima semana qué nos trae el país. Nelson, te mando un abrazo súper fuerte. Chao, chao, nos vemos. Abrazo. Muy bien, estuvo a mis queridos amigos en esta última parte de las entrevistas Tamara Hidrobo.